Yo creo que ese Juan Carlos Monedero no ha podido venir y me ha mandado a mí. Bueno, siempre que voy a un sitio y, bueno, lo primero, gracias, ¿no? Porque estas cosas son complicadas de organizar, y es como la música de las películas, que es tanto mejor cuanto menos se nota. Y esto, bueno, pues se ha organizado por el círculo de los Escoriales. ¿Ve? Cuando voy a decir esto me acuerdo del Trillo, que diría: qué gusto estar aquí en Galapagar, ¿no? En fin, bueno, es un placer estar aquí con vosotras y vosotros. Fijaos, sin micrófono. No, sin micrófono. No, atrás. Lo que queráis, yo tengo ahí voz. ¿Se escucha? Así, no sé, lo que queráis, con micrófono mejor. Yo... Otra cosa no habrá. Cuerpo sencillo, ha dicho no sé quién. Bueno, mirad, hace apenas unos meses tiramos una piedra en el estanque, a ver si hacía olas, y vaya si ha hecho olas. Contábamos lo de Gandhi, ¿no? Que primero te ignoran, luego se ríen de ti, se burlan de ti, y al final te atacan y te combaten, y entonces es cuando has ganado. Hace unos meses nos cansamos de estar cansados y nos hartamos de estar hartos. Vimos que había una ventana de oportunidad. Vimos que el 15M, por cierto, aquellos que se lo preguntan o aquellos que lo afirman, si el 15M está muerto, ¿por qué demonios estamos aquí tantísima gente? Que nos lo expliquen. Fijaos que entendimos que había 8 de cada 10 personas que estaban de acuerdo en las propuestas del 15M, y en cambio no veíamos que hubiera ningún tipo de recipiente político que se hiciera cargo de toda esa indignación. Veíamos que a quien le correspondía asumir esa responsabilidad estaba muy contento, o estaban muy contentos con subir un poquito en las encuestas y darse por satisfechos, aunque eso solamente sirviera como mucho para acompañar de escuderos. Alguno de los dos partidos aún no estaba imposibilitado, pero para acompañar de escudero, en este caso al Partido Socialista. No entendíamos tampoco, y llevábamos mucho tiempo analizándolo, cómo los sindicatos estaban dejándose cada vez más ocupar espacios, hasta el punto de que ya solamente estaban representando a un tipo de trabajadores, pero estaban dejando a otros muchos, sobre todo los más jóvenes o los parados de larga duración, fuera de su capacidad de representación. Veíamos, como decía yo en el libro ese, que cada vez más los canallas andaban envalentonados y la gente decente andaba perpleja. Y entendimos que había una ventana de oportunidad, porque había unas elecciones raras, que eran las elecciones europeas. Eran raras primero porque en las elecciones europeas la circunscripción es nacional, y por tanto no había límites, no se perdían votos, no funcionaba el sistema electoral, DONT y compañía. En segundo lugar, al votar menos gente costaba menos el escaño, y eso nos permitía pues intentar sacar la cabecita. Y en tercer lugar, entendíamos que no nos podía acusar nadie de que estábamos haciendo daño a ninguna fuerza política, puesto que simplemente íbamos a medirnos. Decidimos también ir a medirnos porque cuando fuimos a hablar con fuerzas políticas a decirles: oye, esto no puede ser. Ya estábamos hablando en ese momento, fijaos, no sabíamos las cifras. Estábamos hablando de que 500.000 de jóvenes se habían ido de España. Salieron hace unas semanas las cifras del Instituto Nacional de Estadística: 1 millón de jóvenes ha tenido que irse de España, como en los años 50 y 60, porque no hay aquí trabajo. Han hecho los deberes, han hecho todo aquello que les dijeron que tenían que hacer para tener un espacio, pero después de hacer todo eso les dijeron que no. Me río yo de los sucesos de Ferguson en Estados Unidos. Si ese 1 millón de jóvenes estuvieran aquí, habiendo estudiado, habiendo hecho lo que les correspondía, habiendo cumplido lo que la sociedad les mandaba, no teniendo trabajo, no teniendo futuro, y viendo como unos sinvergüenzas rescatábamos con nuestro dinero a la banca y encima seguían pegándose comilonas. Con ese 1 millón de jóvenes aquí, la impunidad creo que sería mucho menor. Nos asustamos, fijaos, nos asustamos porque vimos la estrategia del Partido Popular. Vimos que había un riesgo de
convertir a España en lo que hicieron con el continente hermano latinoamericano en los años 80. Y corríamos el riesgo de que se latinoamericanizase, no como ellos dicen que queríamos hacer, sino como ellos contribuyeron a hacer hace 30 años en el continente latinoamericano. De repente expulsas a los jóvenes de España y por tanto gente que podría estar aquí enfadada, tensionando para la transformación, está fuera. Fijaos que en las últimas elecciones no les dejaron ni votar. No llegaron las papeletas a los consulados y a las embajadas. ¿No sabéis la cantidad de correos que recibimos de gente impotente diciendo no nos dejan votar estos sinvergüenzas, no nos dejan votar estos sinvergüenzas? Al mismo tiempo, fijaos, estaban convirtiendo a los parados de larga duración en resignados. Les estaban diciendo no hay otra, ya no sois rentables. Y la gente estaba empezando a interiorizar que no era rentable y por tanto no tenías derecho a un lugar en nuestra sociedad. Estábamos también viendo que las dos principales fuerzas políticas estaban construyendo lo que los premios Nobel de Economía Stiglitz y Krugman habían señalado como la herramienta principal del pensamiento neoliberal, que era hacernos creer que no existían alternativas. Y tanto el Partido Socialista como el Partido Popular reforman el artículo 135 de la Constitución, dicen que hay que pagar las deudas antes que cualquier gasto social, dicen que no hay ninguna otra alternativa y que hay que resignarse porque no hay ninguna otra solución. Y pese a todo eso, fijaos, en un país que tenemos la tasa de delincuencia menor de la Europa de los 15 y tenemos la tasa de presos más alta de la Europa de los 15, encima van y convierten en delitos las formas de protesta que habíamos puesto en marcha durante el 15M. No vaya a ser que, pese a que los jóvenes se hayan sido expulsados, pese a que hayan resignado a la gente de parados de larga duración, pese a que hayan planteado que no hay alternativa, pese a que a las mujeres las hayan vuelto a convertir en sujetos sospechosos que tienen que cargar con la culpa, si pese a todo eso había protesta, pues vamos a criminalizar la protesta para que las cosas sigan como están. Y nosotros nos asustamos y dijimos, si esto triunfa, corremos el riesgo de América Latina de quedarnos 30, 40 años anclados en este pozo negro, en este agujero. Y decidimos, como os planteaba, tirar una piedra en el estanque, sabiendo que había muchísimas dificultades, sabiendo que luchábamos contra partidos políticos consolidados que repartían clientelas. No se nos escapa, porque estos sinvergüenzas todavía tienen voto. Claro, si tienen redes clientelares, si han convertido el Estado en su cortijo, si es que lo que hacen es utilizar los recursos de todos nosotros para repartir entre la gente, que si tienes el carnet del partido tienes posibilidades de tener un puesto de trabajo, y si no eres del partido no vas a tener un puesto de trabajo. Vimos, fijaos, cómo era importantísimo romper esa resignación, cómo era muy importante, fijaos, de alguna manera, en ese pesimismo que veíamos que estaba empezando a construirnos en esa lucha contra, ya digo, los partidos políticos, la judicatura, la jerarquía de la Iglesia, los medios de comunicación, los países europeos, la troika, el Fondo Monetario. Pero veíamos que éramos pesimistas, pero éramos pesimistas esperanzados. Porque así como veíamos un muro muy fuerte, veíamos grietas muy poderosas. Y de repente veíamos rasgos que decíamos, ay, si esto lo pudiéramos meter en una misma hucha, y la gente se identificara que esas peleas forman parte de la misma pelea de uno. Y de repente estallaba Gamonal y decíamos, ahí está ocurriendo algo. Y hace nada de repente dimite Gallardón. ¿Y qué queréis? ¿Que ha dimitido? ¿Por qué? ¿Porque lo ha decidido así Gallardón? ¿Lo ha decidido así Rajoy? No. Gallardón ha dimitido porque vosotras, las mujeres, habéis salido del shock y habéis salido a protestar y a decir, no vamos a regresar 30 años al pasado. Claro. Pero fijaos el escenario, cuando de repente deciden estos sinvergüenzas por una cuestión electoral, pensaban que les iba a dar votos. Y de repente dicen, vamos a satisfacer a nuestro electorado más conservador y vamos a retrotraer 35 años. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y de repente las mujeres os quedasteis en el primer momento en shock. Salieron a protestar muy poquitas mujeres y menos hombres todavía.
que seguimos con este contrato sexual que tenéis que ayudarnos a romper, donde pensamos que hay algunos problemas que son solo vuestros. Pues no, el tema del aborto también es de los hombres y somos unos cobardes cuando no salimos con vosotras a pelear por ese derecho. Fijaos, esto no funciona. Toma aquí. No da sensación. Aquí este sí, claro, esto es otra cosa. Estaba como haciendo un playback de mi mismo. Bebe agua, bebe agua. Ahora sí, ahora sí. Entonces, fijaos que en el primer momento las mujeres caísteis en shock. Como que no os podíais pensar que eso os podía ocurrir. Y fijaos, nosotros teníamos muy claro algo que forma parte de nuestra lectura de la evolución política de la construcción de ciudadanía en Europa, y es que las luchas de ayer son los derechos de hoy, y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Y de repente os habíais olvidado que teníais ese derecho en la Constitución por vuestra lucha. Acordaos, las más mayores, haced memoria, los hombres no os apoyaron en esa pelea, decían más tarde, ahora no toca. Y no consentisteis y peleasteis y por eso pasó a ser un derecho. Pero de repente os olvidasteis y de repente, fijaos, no os disteis cuenta, no nos dimos cuenta que los derechos que no se defienden dan marcha atrás y se pierden. Los derechos no se ganan de una vez. Y las chicas más jóvenes, las mujeres más jóvenes que pensaban que eso era así de siempre, no entendían cómo es posible que podían perder ese derecho. Pero por fortuna tirasteis de la memoria y gracias a vuestra memoria salisteis a luchar. Y aprovecho para deciros una cosa que estoy contando que para mí es muy importante. He leído recientemente un libro sobre la Comuna de París de 1871. Esa lucha de unas locas y locos, donde, fijaos, en la expresión de Marx, intentaron asaltar los cielos. Y fueron derrotados porque lucharon contra el ejército francés, pero también contra el ejército alemán de Bismarck. Fijaos cómo sería la lucha de los comuneros y las comuneras, cómo sería esa lucha que Bismarck decidió soltar a los soldados detenidos franceses para que pelearan contra los comuneros, porque dijo Bismarck, me da más miedo que estos comuneros perroflautas me contaminen a mi país a pelear contra el ejército francés. En ese libro hubo una escena que me conmovió, y es que ya derrotados los comuneros en Montmartre, iban atados con una cuerda, camino del penal, y un general francés a caballo para a la recua de presos y le dice, para, sácame a los que tengan el pelo blanco. Y el sargento no entendía, que me saques a los que tienen el pelo blanco. Los desata, el general con sus soldados los lleva a un paredón y frente al muro los fusila. Y pregunta al sargento, ¿por qué has hecho eso? Y dice, porque los que tienen el pelo blanco hoy, en 1871, son los mismos que se levantaron en la revolución de 1848. Por tanto, se acuerdan perfectamente de lo que hicieron y por eso están aquí. Y yo quiero deciros que gracias a los que tenéis el pelo blanco, porque fuisteis vosotros, no fue Aznar, no fue Fraga, no fue el rey, no fue Suárez los que trajisteis la democracia. Fuisteis los que estáis aquí, que tenéis el pelo blanco. Gracias. Porque esa memoria es la que nos permite también estar aquí. Nosotros no venimos de la nada. Podemos no sale de la nada. Claro que vivimos de esa memoria que nos habéis transmitido. Por tanto decía, pesimistas, pero pesimistas esperanzados, u optimistas trágicos. Y entendíamos que en la lucha que teníamos en marcha, teníamos que hacer algo que entendíamos que era muy relevante. Y era que había que romper los marcos en los cuales querían enmarcar el pensamiento. Entendíamos, fijaos, que el 15M había sido maravilloso, que el 15M había sido capaz de romper el relato, pero entendimos que el 15M no era una respuesta, que el 15M había sido una pregunta. El 15M no venía con la solución debajo del brazo, ya hizo bastante planteando preguntas que nos hicieron entender como el niño que el emperador estaba desnudo. El 15M le preguntó a la economía, ¿por qué me tratas como una mercancía en manos de banqueros y políticos corruptos? ¿Este acaso no llevamos 100 años de luchas de los trabajadores para que yo no sea una mercancía? Para que ahora me digas que el derecho laboral hay que eliminarlo porque el derecho laboral nos convierte en gente menos rentable.
Y salió el 15M a decir: no somos mercancías, no me importa tu rentabilidad, me interesa la dignidad que necesito como ciudadana, como ciudadano. Y el 15M le preguntó a la política: oye, política, si esto es una democracia representativa, ¿por qué no me representas? Y fijaos que, haciendo esas preguntas, el 15M actuó como un revulsivo. El 15M cambió el relato y nos empezó a ayudar a entender que, aparte de la crisis que podía tener el sistema capitalista, había una parte importante que era una estafa. Y fijaos, sirvió cambiar el relato para que aquí no emergiera, como ocurrió en Grecia, un amanecer dorado, para que aquí no emergiera gente, clases medias, que de repente entraran en shock y dijeran que la culpa de lo que nos pasa la tienen los inmigrantes, o la tienen los sindicatos, o la tienen los partidos de izquierda. Claro que tendrán su parte de responsabilidad, pero cuidado, quienes realmente han tenido la crisis no hemos sido los trabajadores, han sido ellos. ¡Qué mentira! Y esto nos ayudó el 15M a entenderlo. ¡Qué mentira! Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades ya. Como que teníamos todos nosotros una tarjeta en negro para los gastos mensuales de 100.000 euros. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, nos decían, y nos acordamos porque yo me acuerdo que te venían a tu casa a tocarte la puerta a ofrecerte un crédito. Y tú decías: a ver, dígame las condiciones. Yo decía: coño, pues las puedo pagar. Y fijaos, el 15M nos ayudó a entender que no habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero que habíamos vivido por encima de nuestras necesidades. Y que de alguna manera habíamos caído envilecidos de todas estas mentiras. Y que en esa España donde Curro, como en aquel anuncio de Halcón Viaje, veraneaba en el Caribe, pensamos de pronto que éramos todos ricos. Y de repente la casa que habíamos comprado por un poco de dinero se multiplicó. Y todos empezamos a pensar que éramos ricos. Y en ese envilecimiento de pensar que éramos ricos, no nos dimos cuenta de que estábamos construyendo una casta infernal. Yo recuerdo hace no menos de 15 años haber tenido una pelea muy fuerte con uno de los de la lista, de estos de las tarjetas, y haberle dicho que era un sinvergüenza, que estaba utilizando la lucha supuesta en favor de los más necesitados para construir su propio imperio, y decirle que las tarjetas que usaba, que los créditos que obtenía, que los beneficios que obtenía eran indignos de una persona que decía estar defendiendo a los trabajadores. Pero ¿con qué me encontré? Me encontré con que mucha parte de la ciudadanía no le molestaba, porque de alguna manera estaba siendo parte, ¿no?, de ese sueño de nuevos ricos. Y de repente nos encontramos con que teníamos dificultades para señalar a esos sinvergüenzas que estaban poco a poco sembrando la ruina que después nos cayó encima de las espaldas. El 15M de repente explotó y nos dimos cuenta, sin embargo, fijaos, que toda esa indignación o la canalizábamos o no iba a ser capaz de convertirse en transformación. Y nos dimos cuenta de una cosa, que formaba parte de una discusión constante del 15M. Nos dimos cuenta de que la última vez que se asustaron en Europa fue cuando Syriza estuvo a punto de ganar las elecciones. Y nos dimos cuenta de que, vale, les habíamos dado un pequeño susto quedándonos en la Puerta del Sol, y le habíamos dado un pequeño susto con esas manifestaciones enormes, y le habíamos dado un pequeño susto rodeando el Congreso, pero que se estaban empezando otra vez a reír de nosotros, que estaban otra vez empezando a descontar buena parte de esas maneras de protestar. Y fijaos, hay una cosa que hemos sido muy honestos en Podemos. Dijimos, tenemos que pasar a una nueva etapa, pero dijimos que nosotros no éramos el 15M, que veníamos del 15M igual que veníamos de más sitios, pero que nosotros no éramos el 15M, porque el 15M no se puede representar. Al 15M le pasa, fijaos, como al cuento ese de Borges, ese cuento breve, donde un emperador caprichoso le pide a sus cartógrafos que le hagan un mapa que detalle claramente su imperio. Y le hacen un mapa que ocupaba toda una ciudad, y sin embargo el emperador se indigna, porque dice: aquí donde están mis bosques de hayedos, mis bosques de robledos, ¿dónde están aquí las cumbres coronadas de mis montañas? Entonces le hacen un mapa nuevo que ocupaba toda una provincia. Y vuelve a montar en cólera ese emperador caprichoso porque dice: ¿dónde están aquí los estucos de mis palacios? ¿Dónde está aquí mi colección de cuadros? ¿Dónde están aquí mis esculturas? Y al final los cartógrafos le tienen que hacer un mapa que coincide puntualmente con el imperio. Es un mapa, de acuerdo, muy real,
pero termina el cuento diciendo inútil. Destrozado, hecho jirones, duerme su sueño absurdo en ciudades habitadas solo por monos. El 15M es tan rico, tan plural, tiene tantos rostros, tiene tantos ángulos que no se podría representar nunca sino, de alguna manera, repitiéndolo. Y por tanto dijimos, de acuerdo, no somos el 15M, no vamos a tener la riqueza democrática que ha tenido el 15M, pero tenemos que dar un salto, porque el 15M en el corto plazo no va a asustar a la casta y están acabando con nuestro país. Y si nos resignan, como os decía antes, si echan a los jóvenes, si convierten a las mujeres en sospechosas, si hacen que mucha gente tire la toalla, si convierten a los intelectuales en gente entregada que asume que no hay alternativa, se nos ha, como diría Vargas Llosa, eximio escritor y no tan excelente demócrata, se nos jodió el país. Y entonces, fijaos, decidimos dar el salto, pero fijaos, sabíamos que se habían roto los consensos que habían funcionado en nuestro país, pero que había que inventar nuevos. Éramos conscientes, fijaos, que había una cosa que en el libro de la transición que hemos traído hay algunos, yo me fui, fijaos, para intentar explicar mi democracia, porque era tan débil, me fui a buscar la transición como el origen, los barros de estos lodos, ¿no? Y me fui, fijaos, para intentar entender con la distancia, buscar en los chistes de la época, para ver cómo estaba la gente leyendo la realidad en ese momento. Y los chistes te dan el pulso. Y recuerdo 2 o 3 chistes que me parecen espectaculares, ¿no? En uno de ellos hay un franquista del año 78 sentado en un sillón diciéndole a un joven: pero hombre, habernos dicho que la democracia era esto y la habríamos traído mucho antes. Hay otro, Gila, siempre es muy sarcástico, un humor muy negro, donde hay un abuelo en una silla de ruedas y tiene la manta de cuadros encima de las rodillas y le dice a un joven: yo antes era de extrema izquierda, pero desde que estoy paralítico soy inmovilista. Que me parecía como un guiño muy importante, fijaos, para qué estaba haciendo en ese momento las fuerzas supuestamente críticas. Hay otro chiste en el libro del año 77, que está Carrillo, Santiago Carrillo, el secretario general del Partido Comunista, dando un mitin, diciendo: y decimos sí a la bandera, y sí a la monarquía, y sí a las bases norteamericanas, y sí a la unidad de la patria. Y desde el público le grita a uno: macho, deja algo para Fraga, ¿no? Bueno, el chiste que quería... referiros es un chiste que detrás de la gracia tiene, como siempre le ocurre al humor, tiene una parte trágica, ¿no? Y es un tipo en el año 77 dando un mitin y diciendo: nosotros o el caos. Y desde el público uno le grita: el caos, el caos. Y el tipo dice: da igual, el caos también somos nosotros. Fijaos que mi amigo Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el nieto, que empezó a preguntarse: ¿dónde está mi abuelo? No porque los hijos no os hubierais preguntado ¿dónde está el abuelo?, sino porque cuando empezasteis a hacerlo, vino el 23F, que volvió a frenar las exhumaciones en este país. El 23F fue un golpe que triunfó, no es un golpe que fracasó, es un golpe que volvió a disciplinarnos, nos metió en la OTAN, metió dinero para las Fuerzas Armadas sin freno, le dobló el brazo a los sindicatos para que firmaran un acuerdo juntos por primera vez con la patronal, frenó el desarrollo autonómico, le dio al rey el papel de salvador de la patria, frenó las exhumaciones de los asesinados después de la guerra civil y sobre todo disciplinó al Partido Socialista, ese partido donde, en expresión de Felipe González, daba igual que el gato fuera blanco o negro, lo importante es que cazara ratones. El problema es que ya sabíamos que los ratones que iba a cazar iban a ser todos del mismo color. En fin, os decía, fijaos que en ese contexto Emilio decía que a fuerza de decirnos: hijo, no te signifiques, hija, no te signifiques, nos volvimos en insignificantes. A fuerza de
no te hagas notar, no te signifiques. Parece que fuimos como escondiéndonos y escondiéndonos. Y al final, fijaos, este país, en democracia, volvió a convertirse en el país de usted no sabe con quién está hablando. Y estamos viendo que, y es una de las razones profundas que en mi caso tuve para poner en marcha a Podemos, y era el cansancio profundo, la indignación profunda ante la impunidad de los poderosos. Recuerdo que hace unos meses fui a televisión a un debate con Francisco Granados. Francisco Granados, senador del Partido Popular, era el tipo que, entre otras muchas razones, fue el que presidió la comisión del Tamayazo. Sabéis que el Partido Socialista y Izquierda Unida ganaron las elecciones en Madrid y el día que se votaba el nuevo presidente, qué curioso, 2 diputados socialistas no aparecen. Qué curioso, 2 diputados socialistas que habían estado negociando la concejalía de urbanismo. Qué curioso, de ahí sale Esperanza Aguirre, ¿no? De ahí sale su poder. Se anulan las elecciones, nuevas elecciones y las gana Esperanza Aguirre. Bueno, este señor fue el responsable de presidir esa comisión y por supuesto el resultado fue que no hay nada que decir. Yo antes de ir a ese debate, como siempre hago, que voy a la tele, miro, me documento, estudio y empecé a ver la biografía del señor Granados y dije, coño, parece que estoy viendo un capítulo de Los Soprano. Os invito a que miréis. Le ponen un petardo, una bomba al coche de su señora. El coche de su señora no era de su señora, sino de una empresa que les había reclamado una deuda, que había una recalificación de terrenos, que había un espionaje, que había un pago por aquí, que había... ¡Jolines! Y voy a ver, y lo primero que me llamó la atención era ¿cómo puedes estar en noviembre tan moreno? Una cosa, perdone si hay alguien aquí muy moreno, no por raza, sino por otra cosa, pero coño, estamos todos ya blanquitos, ¿no? Y ese morenazo. Y empiezo a hablar con él y le digo, señor Granados, me va a perdonar, pero me he leído su biografía y parece que estaba leyendo un capítulo del Padrino. Y va el tío y dice, ¿cómo sois los radicales populistas? Claro, un mes después nos enteramos que tenía 1 millón de euros en una cuenta de Suiza de la que ni se acordaba. Nos ha jodido. Así que gracioso, ¿no? Así se ríe cualquiera, ¿no? Fijaos que lo que está ocurriendo con Pujol y el clan Pujol ahora mismo. Yo recuerdo, por favor, id a San YouTube o a San Google y buscad un programa que se llamaba Las Cerezas, entre Jordi Pujol y Felipe González. En aquel momento Felipe González, señalado por los GAL por utilizar dinero de los impuestos para hacer ejecuciones extrajudiciales y encima chapuzas, si fuera poco, y Pujol, que tenía ruido también por algunos asuntos. Entonces, si veis ese programa, Pujol diciéndole a Felipe González, ¿qué jefe del Estado eres? Y Felipe González diciéndole a Pujol, pues anda que tú, ¿no? Pues tú más, y otro, no, tú mucho más, tú. Y era una cosa que era como las entrevistas aquellas de la transición que hacía Victoria Prego, ¿no? Le preguntaba a los presidentes, ¿y a usted le gustan los niños? Sí, preguntas difíciles, ¿no? ¿Y la naturaleza? Sí, la naturaleza y Mahler a mí me apasiona. En fin, fijaos que Pujol se sabía igualmente, lo dijo Maragall en su día, el 3%, es decir, se estaban cobrando, en todas las obras públicas se estaban cobrando y en las no públicas un porcentaje a los constructores que iba a las arcas del partido y otra parte al intermediario, pero se dejaba hacer, ¿por qué? Se dejaba hacer simplemente porque tenían así a convertirse en unidos tanto el Partido Socialista como el Partido Popular a disposición por si no les daba la mayoría absoluta para gobernar. Fijaos, esta mañana me he indignado sobremanera cuando he visto que tanto desde el PP como desde el PSOE se declaraba la expulsión del partido de los que tenían tarjetas en Caja Madrid y en Bankia. Yo me acordaba de Oliver Twist, la novela de Dickens, donde de repente dicen, es que solamente eres ladrón si te pillan. Si no te pillan no eres ladrón, ¿no? Y de repente te han pillado y dicen, fuera. Es como un pacto.
que tienen entre ellos. ¿De qué amenazó el otro día Pujol? Recordad. ¿De qué amenazó Pujol? De tirar de la manta. Coño, tira de la manta de una jodida vez. Que alguien tenga el coraje de tirar de la manta, pero nadie tira de la manta. Bárcenas no tira de la manta, Matas no tira de la manta, los que acaban de sacar del Partido Socialista no tiran de la manta, Pujol no tira de la manta, nadie tira de la manta. Pues tendremos que tirar de la manta a los ciudadanos, compañeros y compañeras, para eso nos estamos. Fijaos que rompimos el marco de la impunidad. Rompimos el marco de la impunidad porque decían, ¿y estos quiénes son? Un par de meses nos llamaron de la embajada norteamericana. Suaves, 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 como el champú Head and Shoulder ese, ¿no? Suavecito, ¿no? Claro, porque yo creo que deben haber despedido a la mitad, ¿no? Porque de repente deben haber llamado a, oye, esos que están montando esa bronca en España, ¿quién coño son? ¿No? No sabemos nada. Y nos consta, fijaos, que empezaron a llamar a profesores, llamaron a gente para ver si les informaban, ¿no? Y al final nos llamaron a nosotros, ¿no? Que si podíamos ir a la embajada. Como si, luego. Ahora vamos. ¿No? Ahora vamos, estamos corriendo, con prisa. Fijaos que en esta pequeña diplomacia que estamos poniendo en marcha, decidimos en primer lugar visitar a Cipras, visitar a Siriza, visitar a los hermanos y a las hermanas de Grecia, porque llevan más tiempo acumulando dolor y van a ganar las elecciones muy pronto. Y nos pareció muy importante decir, estamos con vosotros y os vamos a apoyar. Sabemos que vais a tener dificultades, pero aquí tenéis a la cuarta economía del euro que va a apoyar radicalmente vuestra aventura de gobierno, porque si no cambiáis vosotros Grecia, va a ser un agujero constante en la historia económica europea. Y después decidimos, fijaos, ahora mismo tenemos ya están de regreso, a Íñigo y a Pablo, que han ido a ver, fijaos, somos una fuerza prácticamente inexistente, tenemos 5 eurodiputados, somos pequeñitos. He venido aquí en la moto que me compró Chávez. Yo no lo he vivido, pero por lo visto antes, coño, Moscú te compraba un helicóptero. Los venezolanos, joder, te compran una motillo de nada. En fin, pues están viniendo Íñigo y Pablo, que han estado, fijaos, siendo una cosa pequeñita, se han reunido 3 países, 3 jefes de gobierno. Es decir, que nos hemos reunido, fijaos, con los jefes de Estado, nos hemos reunido con Correa, nos hemos reunido con Correa en Ecuador, nos hemos reunido con Evo Morales y Álvaro García Linera en Bolivia, nos hemos reunido con Pepe Mujica en Uruguay y con Eduardo Galeano, ¿no? Fijaos, somos pequeñitos, pero fijaos la ilusión que hemos despertado en tantos sitios, ¿no? ¿Sabéis qué nos han dicho muy hermoso? Estuve hace poco también en otros sitios de América Latina, en Argentina, ¿sabéis qué nos han dicho? El 100% de los dirigentes latinoamericanos nos han dicho: daos prisa, solos no podemos, necesitamos que Europa despierte. Y les dijimos, vamos a trasladarlo a las compañeras y compañeros. Gracias por estar despiertos, gracias por tirar de este proyecto. Sigamos, compañeras y compañeros, sigamos. Bueno, decía que se habían roto los consensos, las cosas no funcionaban, teníamos que romper la impunidad, éramos las personas porque no podían pactar con nosotros ningún tipo de acuerdo. Habíamos visto que el Partido Socialista nunca le hacía una auditoría al Partido Popular y el Partido Popular nunca le hacía una auditoría al Partido Socialista. Y por tanto, de alguna manera, con ese dicho que dicen en Venezuela, bomberos no se pisan entre ellos la manguera, ¿no? Entonces entre ellos no se pisaban la manguera y al final llegaba uno, asumía los agujeros del otro, de alguna manera contando con que después iban a hacer lo mismo. Pero de repente aparece Podemos y se dan un profundo susto. Yo recordaba un chiste de nuestro filósofo nacional, que no es Ortega y Gasset, tampoco Sabater, que es el Roto. Y el Roto, de repente vienen las masas y el capataz le dice al patrón: patrón, patrón, vienen las masas enfurecidas. Y dice: despídanlas. Y
dice que no tienen trabajo. Quítale las subvenciones. Es que no les damos. Pues derriben sus casas. Es que no tienen. Dice, coño, estamos perdidos. De alguna manera, fijaos, aparecemos unas personas que nos entendemos a nosotros mismos como catalizadores. Simplemente como personas que veníamos esa indignación popular a catalizarla. De alguna manera, a pegarle el último empujón destituyente al régimen del 78, generar las condiciones para que entre todas y todos pongamos en marcha un nuevo proceso constituyente que defina las claves del país tal cual queremos vivirlo. Pero veníamos de los intersticios de la política, veníamos de fuera de la política. De repente, ¿con qué nos iban a presionar? Fijaos que el Señor lo tenga en su gloria, pero el pobre Botín, una de las últimas cosas que hemos sabido de él es que antes de fallecer andaba profundamente preocupado por el ascenso de Podemos. En fin, me regañan porque dicen, Monedero, eres un arrogante, has dicho que ha dimitido el rey por culpa de Podemos. Y, hombre, algo habremos tenido que ver, ¿no? Estamos acelerando muchas cosas, ¿no? Pues no quiero decir de que hayamos acelerado la muerte ni de Areces, ni de Boyer, ni de no. Nadie vaya por ahí, que con eso no tenemos nada que ver, ¿no? Pero sí que es cierto, fijaos que de repente ha sido la aparición de Podemos y operarse una podemización de las fuerzas políticas. De repente al rey le entra prisa. Y hay una cosa que sí que os aseguro que el rey sabía. Si estos locos y locas de Podemos entran en el Parlamento, estos no me aprueban una ley para que yo esté aforado. No me lo conceden. ¿Por qué? Porque hemos dicho mil veces. Que estamos hasta las narices de que le digan a un fontanero que es un sinvergüenza porque te preguntas con la factura con IVA o sin IVA. Estamos hasta las narices que digan que alguien está haciendo una chapuza cuando está cobrando 400 euros del desempleo, cuando el jefe del Estado tiene, según la prensa extranjera, 2.000 millones de dólares fuera y nadie le pregunta por dónde vienen. Que dé ejemplo él, demostrando la legalidad de ese dinero. Fijaos, los consensos que nos tenían de alguna manera callados, los consensos que eran el tapón que impedía el desagüe del régimen del 78, y de repente el rey dice que estaba muy preocupado por los españoles y que tenía el corazón partido por la suerte de los jóvenes, y nos enteramos de que al día siguiente de decir eso, nos enteramos porque se parte la cadera que estaba pegándole tiros a la madre de Dumbo en África a 30.000 euros la cacería, y de repente dice: nos aguantamos, fijaos, estoicamente, la cosa más aburrida que hay en España. No sé qué es más aburrido, Rajoy hablando un plasma o el discurso del rey de Nochebuena, ¿no? Es una cosa ahí similar, ¿no? Entonces nos tenemos que aguantar, fijaos, el discurso de Nochebuena, hablándonos de la familia cristiana, hablando de los valores de la religión, cuando nos enteramos de que tiene su querida, tiene sus historias. Ten lo que quieras, nos parece muy bien, pero no la tengas ni a nuestro cargo, ni nos des luego lecciones. ¿Qué manía tenéis estos borbones con tutearnos, darnos lecciones y hacer lo contrario de lo que nos dice que debemos hacer? Y nos dicen, fijaos, que la ley va a ser igual para todos, por las narices. Por las narices. Ahí está lo que está ocurriendo con la infanta Cristina y lo que está ocurriendo con Urdangarín. De repente, ¿qué hace el rey cuando se entera? Porque ya lo sabíamos muchos, que Urdangarín estaba metiendo la mano en la caja. Va y le busca un trabajo en Telefónica. Pues rey Juan Carlos busca un trabajo al millón de jóvenes que está afuera, en vez de a esos sinvergüenzas que están robando en este país. Y realmente es el rey y todos los españoles. En fin, el consenso de la transición no funciona. El consenso de Europa, fijaos, que nos había tenido embobados mirando hacia Bruselas. La Europa que era el faro de la democracia, la Europa que durante la dictadura nos servía como referencia de hacer bien las cosas, y muchas cosas claro que las hace bien Europa, pero de repente esa Europa nos manda memorándums secretos que hacen que cambiemos la Constitución. O sea que nos estaban diciendo durante 20 años que no teníamos la madurez política suficiente para cambiar la Constitución, que no abriéramos el melón de la Constitución, y de repente van ellos y con agosticidad y alevosía deciden cambiar ni más ni menos que el artículo que da prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social, y le dan una patada al artículo 1
de la Constitución que dice que somos un Estado social. Fijaos que, qué vergüenza también, qué vergüenza que ese Zapatero que no nos cuenta a los españoles el contenido de esa carta, después la publica en sus memorias. Fijaos qué vergüenza el Zapatero que este país le hace presidente por el no a la guerra en 2004, y después, fijaos, hace unos meses va y le pide a Tony Blair, uno de los 4 de la foto de las Azores con Durão Barroso, con Bush y con Aznar, le pide que le presente sus memorias. ¿Alguien se extraña que haya tanto votante socialista decente, tanto militante decente del Partido Socialista, que esté harto y esté con Podemos? Pues bienvenidos, esta es vuestra casa. Fijaos, para me pongo a hablar, no he empezado. Mirad aquí, no he empezado. Fijaos que os decía, lo que estaba contándoos, que teníamos que romper los marcos, teníamos que, cuando ellos tenían respuestas, teníamos que cambiarle las preguntas, y de repente se quedaban descolocados, ¿no? Yo le cuento a mis alumnos siempre algo que nos contaba Jesús Ibáñez, uno de nuestros maestros en Madrid, que siempre nos ponía ejemplos para todo. Era un tipo que lo despreciaban mucho los profesores encorbatados de los partidos grandes, pero era un tipo que venían a verle a la facultad premios Nobel. René Zon, Prigogine. El tipo va siempre despistado con su barriga, con su pipa, la bragueta abierta casi siempre. Jesús, tapas de la bragueta. Oye, ven aquí, tal, te contaba una historia. Él siempre nos ponía ejemplos. Yo siempre cuento que claro, que él nos ponía ejemplos frente a la academia, que parece que eres más listo cuanto más oscuro eres, ¿no? Cuanto menos te entiende la gente y dicen, coño, este no entendió nada, pues debe ser muy listo. Fijaos que cuando yo llegué a Alemania, me gusta contarlo, el primer día de clase un profesor súper importante, cuando llegué a estudiar, nos dijo, los ejemplos son la muerte del pensamiento, los ejemplos son el fin del pensamiento, hay que ir a lo abstracto, no hay que ir a lo concreto que es ínfimo, hay que ser capaces de pensar en abstracto porque los ejemplos son la claudicación del pensamiento. Y recuerdo que yo levanté la mano y dije, perdone, ¿podría poner un ejemplo? Los 3 años siguientes fueron igual. Jesús Ibáñez nos ponía un ejemplo que era muy claro, fijaos, y que está en el corazón de Podemos. Fijaos que Podemos lo teníamos en la cabeza sin saberlo. Formaba parte de nuestro análisis de las cosas que no funcionaban. Y lo único que hicimos fue juntar las partes y, como os decía al comienzo, tirar una piedra en un estanque. Un monje le ha dedicado toda su vida a intentar enseñar a su discípulo a diferenciar lo que existe de lo que no existe, lo que es verdad de lo que es mentira, lo que es real de lo que es irreal. Y llega el día de la última lección, lo llama al salón de los pasos perdidos, lo pone abajo, le pone una vara de almendro encima de la cabeza y le dice, si me dices que esta vara es verdadera, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. La única solución es que le quites la vara al maestro y le digas, ¿y ahora qué? Listo. Decía Jesús Ibáñez que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no me des con el palo en la cabeza, pero es imposible con las reglas que me has marcado, o me invento una nueva dimensión, o me das con el palo en la cabeza. Y eso era lo que nos estaba pasando, que nos dan todo el rato con el palo en la cabeza, porque no nos dejan cambiar el marco de partida. El otro día tuve una discusión también, tenemos por aquí una compañera de cuarto, te saludo donde quiera que estés. El otro día estaba una discusión de un economista de los gurús. Un gurú es una persona que cena mucho por la noche, tiene visiones y le pagan una pasta el otro día por contar sus encuentros en la quinta fase. Pues un gurú del Partido Socialista que, fijaos qué curioso, un gurú que en el año 2007 dijo, no, aquí no hay crisis inmobiliaria, ni burbuja inmobiliaria, es mentira. Que en 2009 dijo, hay evidencias firmes y sólidas de los brotes verdes. Y el otro día, fijaos, en un debate decía, es que no os enteráis, los de Podemos.
hay que pagar la deuda, hay que aumentar la competitividad, hay que bajar los salarios. Y diríamos que no, es que no entendéis. Claro, yo le intentaba explicar que no, que es que lo que no te compro es tus planteamientos de partida, que estamos cansados de vuestras mentiras, que decís que no hay dinero y le dais 2.500 millones a las autopistas de peaje, que ellos pueden hacer negocios y si fracasan se lo pagamos entre todos. Y con esos 2.500 millones hay 700.000 familias que no tendrían dificultad. He colgado en mi Facebook un artículo de un compañero de Economistas contra la Crisis que hace un repaso puntual del programa que presentamos a las europeas. Y fijaos, el programa de las europeas lo presentamos a las europeas, contando con una cosa muy sencillita, con los 400.000 millones que hemos dado a la banca en Europa y contando con que el presupuesto de la Unión Europea es del 1,23 del PIB. Está aquí en España es en torno al 40. El presupuesto de la Unión Europea es del 1,23, 400.000 millones escasos. Fijaos que bastaba subir al 5% para que hubiera dinero para todo, ¿no? Que no, es un programa irreal, que no, que hacéis mal las cuentas, que todo lo que decimos hacéis mal las cuentas. Renta básica, y lo multiplican por 46 millones, que no. Que yo soy profesor y no me van a dar renta básica porque yo tengo ya mi trabajo. Pero son todo cuentas para decir, no hay dinero, se va a arruinar todo, ¿no? Y este muchacho, Moisés, llamamos Mac, ha hecho un estudio detallado, frío, desapasionado, y dice, incluso el programa de las europeas se puede financiar. Generará muchos problemas políticos, pero no es ninguna locura, no es un desvarío. Fijaos, si fuéramos tan desvariados, yo preguntaría por qué todo el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, Syriza, Die Linke, el Frente de Gauche, la propia Izquierda Unida, presentó a Pablo Iglesias como el candidato a presidir el Parlamento Europeo el otro día. ¿Por qué nos escogieron a nosotros que acabamos de nacer? Porque se han dado cuenta de que somos serios, vamos hacia adelante y todas las propuestas que hacemos son las propuestas que realmente están asustando a la casta, porque son reales, porque el pueblo está ya entendiéndolas como las posibilidades de salir de este agujero. Aplaudid para que yo respire. Teníamos que quebrar muchos marcos. Teníamos que quebrar el marco de que aquí perro no come perro. Es decir, que aquí, aquello que decía Maurice Duverger, un politólogo, un diputado de derechas está más cerca de un diputado de izquierdas que de sus propias bases. Aquí habíamos roto ese acuerdo y lo habíamos vivido, por ejemplo, en las tertulias de la televisión, que ocurre también como en los parlamentos. Yo recuerdo que iba a las tertulias y yo me enfado un poco más que Pablo. No, Pablo es más genio que yo. Yo me enfado. Pablo sonríe, yo me enfado. Soy más mayor. Yo veía que los intermedios se iban todos juntos y me quedaba yo ahí, que nadie me hablaba, ¿no? Como el patito feo, ¿no? Claro, pues yo tenía unas broncas, limitamos los mandatos. Y por eso, fijaos, hacemos como ley que la gente no pueda ganar en su puesto de trabajo más de lo que ganaba. En su puesto de trabajo político más de lo que ganaba en su puesto de trabajo. Que en Europa no pudieran percibir más de 3 salarios mínimos. Y establecemos que ya la gente no va a poder dedicarse como profesión a la política, que no. Que ya que estamos en 2014, que no hace falta. Que te puedes dedicar una temporada y luego volver a tu trabajo. Y eso es garantía de que cuando estés en la política no te vas a olvidar de tu pueblo y de tu gente. Porque si te haces casta política, nos demostráis que os olvidáis y al final estáis más cerca entre vosotros que nosotros y nos termináis jodiendo. Bueno, decía, fijaos que hay otro marco que decidimos romper y nos costó mucho trabajo. Rompimos un marco en una discusión dentro del 15M que planteaba que no había que presentarse a las elecciones y había un marco dentro del 15M que decía, fijaos, que estaba la situación social lo suficientemente madura para que de las propias condiciones sociales emergiera una respuesta. Y dijimos, no es cierto. Hay que inyectarle un catalizador político a toda esa indignación. Y por eso montamos Podemos. Porque entendíamos que hacía falta un catalizador político para que toda esa indignación pudiera realmente subir el pastel. La lectura que hicimos fue esa, y creo que resultó correcta. En esta misma dirección, fijaos, tuvimos que romper otro marco. Vimos que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular estaban contentísimos
de moverse diciendo nosotros somos el partido de centro-derecha, nosotros somos el partido de centro-izquierda, colocaros ahí. Y su idea era colocarnos en la izquierda de la izquierda de la izquierda. Y dijimos, no es cierto. Y entendimos que un cañamero, que no estaba la discusión en establecer si el problema era de extrema derecha o extrema izquierda, sino que era de extrema necesidad. Y yo entendí, fijaos, con el Frente Cívico de Anguita, que había que dejar los carnets en la puerta. Y entendimos que no era el momento de pedirle a la gente ningún tipo de certificado de pureza ideológica. ¿Tú de dónde vienes? ¿Tú qué has votado? Que no hacía falta eso. Que la gente se estaba encontrando en otros lugares que en Gamonal, en Burgos. El alcalde, por cierto, me escribió el otro día en Twitter, decía, manda narices que el alcalde de Gamonal se llame La Calle y tú te llames Monedero. Bueno, pues el alcalde del Partido Popular ganó con mayoría absoluta en Burgos, y en el barrio de Gamonal sacaron mayoría absoluta. Pero cuando la gente se echó a la calle porque les rompía la vida ese aparcamiento subterráneo que les impedía aparcar los coches con los que iban a trabajar, y se echaron a protestar como una suerte de Fuentevejuna, ¿qué pasa? Que le ibas a decir a la gente, no, tú no vengas aquí, que tú votaste al Partido Popular. No, hubiera sido un absoluto disparate. Hay gente que está insistiendo en que creemos en Podemos un frente popular de izquierdas. Hay gente que quiere que seamos la izquierda de la izquierda, y estamos diciendo que no, que hay muchos más elementos que nos unen al margen de las etiquetas, que ya no está tan claro qué significa ser de izquierda. Estamos cansados de la gente que dice que es de izquierdas y después roba, y después pega a su mujer, y desprecia a los inmigrantes, y devasta el medio ambiente. ¿Quién dice que es de izquierdas? Ellos. Y hay partidos que llevan el nombre socialista en su propia denominación, y porque lo llevan ahí ya son de izquierdas. Al final nos dimos cuenta, fijaos, de que ese tipo de discusiones no eran reales, que ser de derechas o de izquierdas eran categorías que nos llevaban a marcos antiguos, y que hoy la gente no se sentía cómoda identificándose con esas etiquetas. Y entendíamos que había que construir otro tipo de realidades. Y entendimos que a la gente lo que había que preguntarle es, ¿tú estás a favor de que no roben los corruptos? ¿Tú estás a favor de que no haya gente que no llegue a lo mínimo para vivir? ¿Tú estás a favor de que evaluemos la deuda y veamos qué parte es de los ladrones de los bancos o de los ladrones de las inmobiliarias, y eso se hagan cargo ellos y no nosotros? ¿Tú estás a favor de que la gente pueda tener la posibilidad de desarrollar una vida digna? ¿Tú estás a favor de que los medios de comunicación públicos y privados no conviertan la información en una mercancía y nos mientan? ¿Tú estás a favor de que la ciudadanía esté más despierta y más atenta para evitar que la mujer se convierta en una mercancía de nuevo? ¿Tú estás a favor de lograr derechos que nos permitan desarrollar una vida digna? Sí, pues entonces ven, esta es tu casa, me da igual las etiquetas. Cuando de repente el Partido Socialista está exigiendo, nosotros somos la izquierda y estos son la izquierda de la izquierda de la izquierda. Mentira, mentira. Lo están intentando construir como un marco para generarnos en los márgenes, pero no es real. Nos están votando gente del Partido Popular que votó, después de haber votado al Partido Socialista, desencantado con la gestión de Zapatero. Nos está votando gente del Partido Socialista muy decente, que está cansada de las mentiras de su partido. Nos está votando gente de todo el espectro ideológico, precisamente porque decimos que aquí no pedimos el carnet a nadie. Aquí lo que os pedimos es que estéis dispuestos a echar un poquito más allá del voto para cambiar este país. Y por eso estamos creciendo y creciendo y creciendo. Que las ideologías, compañeras y compañeros, amigas y amigos, que las ideologías no nos separen, porque el poder no tiene miedo a la izquierda, porque el poder no tiene miedo a los partidos, el poder tiene miedo a la gente cuando es consciente y se reúne. Eso es lo que les tiene asustados. Así que sigamos. Decidimos romper cosas que no nos permitían crecer y que nos tenían cansados. Resulta que renunciamos a hablar de España. Le dejamos España a la derecha. Le dejamos hablar de la patria a la derecha. Esos que después, fijaos, ¿qué hacen con la patria? Estos que se les llena la boca de España, España, España,
tienen la pasta en Suiza, se ponen los tirantes con la bandera de España, pero montan Eurovegas para entregar la soberanía de nuestro país a elementos económicos extranjeros. O se les llena la boca de España, 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 y ponen las bases de nuestro país a los intereses de potencias extranjeras. Nosotros hemos vuelto a hablar de España. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos que recuperar la posibilidad de encontrarnos los diferentes pueblos de España en un lugar común donde todos estemos cómodos y cómodas. Una de las cosas más hermosas que me he encontrado durante la campaña electoral son gente que me mandaba correos electorales, ¿cómo se llama esto? Correos electrónicos, desde Cataluña, desde el País Vasco, o desde Baleares, diciendo: si España es Podemos, yo no me quiero ir de España. Y por eso hemos apostado por una España federal sincera. Y sincera implica, compañeras y compañeros, que cuando tu pareja no te quiere, no vas a conseguir que te quiera a golpes, sino que tienes que dejar que hable tu pareja para que, en su derecho a hablar, decida si quiere estar contigo o no. Y si tú demuestras que realmente la quieres, realmente al final tu pareja se quedará contigo. Por eso hemos apoyado el derecho a decidir, porque no queremos que se vaya nadie de España, porque lo necesitamos a todos, catalanes, vascos, a todos. Hemos vuelto a poder hablar de España, que parece que estaba prohibido, que parece que hablar de España era un delito, que solamente podía hablar de España Mayor Oreja, Belén Esteban y Manolo el del Bombo, ¿no? Que si tú hablabas de España poco menos que era una cosa peligrosa. Y empezamos a recuperar la patria que nos gusta, es la patria de Lorca, es la patria de la gente. Y de repente, fijaos, cuando empezamos a reclamar la patria de la gente, se vuelven locos porque ya no consentimos que nos hablen de España, porque España somos nosotros, la gente, los de abajo, los que vamos a echar a esta casta, porque hemos recuperado nuestra conciencia, maldita sea. Bueno, termino con una última idea, porque llevo hablando muchísimo. Termino con una idea. Cuando decidimos echarnos a andar, os he dicho antes que había un muro delante muy grande. Había un muro enorme. Había grietas. Éramos pesimistas pero esperanzados. El pesimismo estaba en el poder brutal que tenían. Nos habíamos colado, fijaos. El cambiar el marco, de repente les había vuelto locos. De repente, fijaos, para cambiar el marco entendíamos que teníamos que construir un nuevo sentido común. Y allá que nos fuimos a construir la tuerca, como una manera de armar un nuevo sentido común. Y de la tuerca, Pablo, lleno siempre de ímpetu, saltó a las televisiones del adversario e incluso del enemigo. Y de repente, fijaos, por su propia ruptura del marco, la gente empezó a decir: me gusta ese de la coleta. Y de repente, fijaos, saltó a las grandes televisiones. Y mucha gente dijo: yo pienso como ese. Yo pienso lo que piensa ese chico. ¿Y ese quién es? El otro día Floriano, ese ejemplo de demócrata, va y dice Floriano, fijaos qué cara más dura. Me recordó, ¿sabéis que Gramsci, cuando lo encarcelan, ese pensador espectacular, ese que llevo yo en mi ordenador, dicen: Monedero tiene una foto de él mismo en el ordenador? Ese era yo, de Gramsci. Gramsci lo condenan a 20 años de cárcel y el fiscal de Mussolini, del gobierno fascista de Mussolini, lo acusa diciéndole que ese cerebro no tiene que pensar durante 20 años. Yo, cuando me acuerdo de eso de Mussolini, me acuerdo de Floriano. Porque el otro día va Floriano y dice: es que la culpa de que exista Podemos la tienen las televisiones, porque si no los hubierais sacado, la gente no los hubiera visto, no los hubiera votado. Nos ha jodido Mayo con que llueve. Fijaos que este sinvergüenza, este caradura, es responsable de que la televisión española, que pagamos con el dinero de todos, no se nos invite. No se nos invite. De que en Telemadrid, que lo pagamos con el dinero de todos nosotros, no aparezcamos nunca. Salen muchos programas sobre nosotros. Todavía me llamó mi pobre hermana desencajada: Juan Carlos, hay un programa en televisión que se llama Desmontando a Monedero. Y diciéndolo digo: no me hagas entender eso. Entiéndelo.
Hay una alumna tuya. Qué raro. Entonces ahí, en penumbra, una peluca como la de Carrillo, de transición, con la voz distorsionada que parecía la niña del exorcista, diciendo: monedero. Una cosa, todo en penumbra, era con musiquilla de esa de avispa, de ni, 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 ni. Y entonces estaba diciendo mi alumna del exorcista, está diciendo: monedero en clase pone en un lado a los blancos y en otro a los minusválidos y a los inmigrantes. Y los tertulianos: es que es intolerable, es que esto no puede ser, es que mira, esos son los que quieren gobernar España y tal. Y era todo así. Y dices: pero no puede ser verdad. O sea, coño, que se lo trabajen un poquito más, ¿no? No, daba igual, ¿no? Fijaos, han sido tan brutos metiéndose con nosotros, se han pasado tanto de frenada, que en ese cambio de marco nos hemos derrotado. Cuando el otro día, no sé si era en La Sexta, dicen: ¿y qué tiene usted que decir? Ya un par de meses, ¿qué tiene usted que decir ante las acusaciones de que nos financia Venezuela y de que ustedes son de ETA? Y digo: miren, hemos llegado a un acuerdo en Podemos y ya hemos solventado todo eso. Hemos decidido que los lunes, los miércoles y los viernes somos de ETA. Los martes, los jueves y los sábados somos chavistas enfurecidos, y como somos un país de tradición católica, el domingo descansamos. Fijaos, cuando podemos cambiar el marco, cuando podemos darle la vuelta al marco de esa manera, es que ya se han quedado, a su vez, desarmados para seguir atacándonos, ¿no? Os decía que quería terminar contándoos algo que desde el comienzo entendimos. Y es algo que nosotros, claro que hemos aprendido mucho de América Latina, por supuesto, pues claro. Hemos aprendido muchas cosas. Si ellos hace 30 años que saben lo que es la prima de riesgo, si hace 30 años que saben lo que es la dación en pago, si hace 30 años que saben lo que significa, después de un periodo de prosperidad, que los niños vuelvan a desmayarse en las escuelas. Hace 30 años que saben lo que es que no haya sanidad, que no haya educación. Claro que lo saben. Y los que hemos conocido ese continente lo hemos visto. Y hemos tenido el lujo de poder estar peleando allí lo que ahora estamos haciendo aquí, peleando por acabar con esos regímenes de terror. ¿Y sabéis qué hemos aprendido de América Latina? Que algo que decía Gramsci, la crisis es un concepto que viene del griego, del mundo de la medicina, significa decisión. El momento crítico es cuando el cuerpo enfermo o sana o muere. Decía Gramsci, este pensador, que el momento de crisis es cuando lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Fijaos que nosotros vimos que eso había pasado en América Latina. Las instituciones ya no funcionan, pero siguen ahí. Y las nuevas instituciones son muy promisorias, pero todavía no han llegado. ¿Qué te queda? Confiar en la gente. No te queda otra. Si de repente tienes que luchar contra esas instituciones caducas, pero que siguen ahí, la Constitución, los banqueros, los partidos, los medios, ¿qué haces? ¿Prometer solamente el futuro? ¿Esperar sentado en tu casa o confiar en la gente? Pues nosotros decidimos confiar en la gente y nos dijeron: populistas. Pues si ser populistas es confiar en la gente, somos populistas y no nos importa un carajo. A Pablo, te tienes que lanzar. Dijo: no, vamos a buscar a alguien. Lánzate tú. No, yo no, tío. No. Fijaos que en la primera jornada no nos lanzamos los que pusimos en marcha esta aventura. Pablo no quería, dijimos: tú sí, cabrón, tienes que ir, ¿no? Y Pablo dijo: voy si recibo 50.000 avales. Dijeron: estáis locos, no lo va a recibir y va a hacer el ridículo. Dijimos: es que si no lo recibimos no hay nada que hacer, y por tanto no vamos a ponernos en marcha. Vamos a pedir 50.000 avales y nos vamos a dar, no sé cuánto nos dimos, un mes o 3 meses, ya ni me acuerdo. En un día teníamos casi 100.000. Y dijimos: vamos adelante, vamos a hacer un programa con la gente. Y me dijeron: estáis locos, vais a hacer un programa con la gente. Vamos a hacer un programa con la gente. Hicimos un programa con la gente participado, y la gente sintió suyo el programa. Y nos salió un programa que, como os decía antes, hace que todos los partidos de la izquierda europea hayan elegido al representante de Podemos para presidir el Parlamento Europeo con ese programa. Y dijimos: vamos a confiar en la gente para que en primarias elija a los candidatos. ¡Estáis locos!
van a elegir al Pato Donald. Y dijimos, pues entre la botella y el Pato Donald, pues prefiero al Pato Donald. Y nos fuimos a primarias y elegisteis. Y resulta que fueron las primarias europeas donde más gente participó nunca. 55.000 personas. Y decidimos seguir. Las abuelas saben una cosa, que cuanto más das, más recibes. Y que si tú confías en la gente confía en ti. Y resulta que, fijaos, dijimos, bueno, ahora por imperativo legal tenemos que ir a la organización, tenemos que ir a la asamblea de nuestra formación, de nuestro partido, porque al final tuvimos que configurarnos, aunque no queremos, como partido político. Y dijimos, vamos a confiar en la gente. Y hemos montado una asamblea que está ahora en marcha, donde la gente va a definir qué hacemos. El equipo promotor, los que pusimos en marcha esto, teníamos nuestros puntos de vista, nuestras dudas, teníamos nuestros miedos. Nosotros teníamos claro cuando nos pusimos en marcha, fijaos, que teníamos que reventar los candados que tenían de alguna manera aherrojada, encerrada la democracia española. Y vaya que los hemos reventado, los candados, ¿no? El otro día, bueno, yo siempre recuerdo la conferencia política del Partido Socialista, cuando salió otra vez Rubalcaba. Y cuando toma la palabra dice, hemos vuelto. Tuve 3 días con pesadillas con zombies. Hemos vuelto. Y yo siempre decía, ¿y a dónde te habías ido? ¿No? Claro, que era como de coña, ¿no? Y aparece este nuevo chico, al cual yo le diría eso, que con lo cual termina el Buscón de Quevedo, que no cambia su suerte quien muda de lugar y no muda de vida y de costumbres, ¿no? Y resulta que, fijaos, pone una persona más joven, pero que no es una cara nueva, y que en algunas cosas es una cara dura. Porque estuvo en la asamblea de Caja Madrid, que tomó 3 veces la decisión de poner en marcha las preferentes. Por tanto, a mí me parecería genial, os lo digo de corazón, me parecería genial realmente que hubiera una renovación en el Partido Socialista, pero que sea real, que no crean que por de repente hacer un cambio de chapa y pintura, de repente las cosas cambian. Os juro que Pedro Sánchez tiene una mochila como la mía. Os lo juro que se ha comprado una mochila como la mía. Que yo estaba mirando fotos, ¿no? Y de repente digo, pues es como la mía. Os la enseñaría, pero no es esa que he traído hoy porque venía con libros. Y resulta que, fijaos, da su primera conferencia y va con la camisa blanca y la corbata roja, que es como hemos presentado siempre la tuerca. Y escribo yo un tuit diciendo, y pongo la foto de él, así como de lejos, y digo, Pedro Sánchez ya se viste como Pablo Iglesias. ¿Estará pensando en presentar la tuerca ahora que nos va a tocar a nosotros gobernar? Cientos de tweets del Partido Socialista. ¡Arrogante! ¡Chulo! ¡Me gusta Podemos, pero tú no! ¡Tú eres el peor de Podemos! Si no fuera por ti, votaríamos y tal. Fijaos que os decía que confiamos en la gente y solamente aparecer, fijaos, ha habido como un impulso. El Partido Popular tiene que hablar de regeneración democrática, intentan transformarse, dicen que van a hacer primarias, asambleas. Nosotros, fijaos, os decía que tomamos la decisión de hacer una propuesta sabiendo que había muchas dificultades, que de repente somos muy jovencitos, tenemos unos meses, va a salir una encuesta ya, y ya veréis como casi seguro somos la segunda fuerza política en España. Eso nos obliga, es la lectura que hemos hecho nosotros. Eso nos obliga a ser prudentes y honestos. Tenemos gente que responda realmente a lo que queremos que signifique Podemos en los 8.177 municipios de España. Creemos que no. Creemos que hay mucha gente arribista que de repente dice, soy de Podemos. ¿Desde cuándo? Es como otro chiste que está en el libro de la transición, que le dice un franquista a un joven, le dice, ¿qué me va a contar usted a mí de democracia, yo que soy demócrata desde ayer por la tarde?
Pues esto es igual, hay gente que dice que me va a votar a mí de Podemos, que soy de Podemos desde ayer por la tarde, ¿no? Y de repente, fijaos, nos dio susto de que utilizando una marca Podemos, que está devolviendo la ilusión a tanta gente, hubiera gente que malbaratara la marca. ¿Es una decisión maravillosa? No, porque somos conscientes de la cantidad de gente que tiene ganas de votar Podemos. Fijaos que la encuesta postelectoral del CIS, 3 veces más gente dice haber votado Podemos de la que no votó. Esto es como la gente que estuvo en mayo del 68, la gente que estuvo en el concierto de Woodstock ese, y la gente que votó al PSP de Tierno Galván. Si fuera verdad, todos los que han votado, mayoría absoluta siempre, ¿no? ¿Verdad? Viste. Y ahora todo el mundo dice, voté a Podemos. Fijaos, hemos llegado a la conclusión de que nos daba miedo. De que lo que nos habíamos planteado como elemento central cuando nos ponemos en marcha es cambiar las reglas de juego de este país. Ir a un proceso constituyente. Asustar a la casta. Que nos sentemos a hablar con ellos y lo más que nos puedan decir, claro, como no tenéis pasado, como me dice a mí a menudo el diputado del PSOE por el que me han puesto, ya me aburrí a discutir en cuatro. Claro, qué fácil es cuando no se tiene pasado, dice el tipo. ¿De acuerdo? Claro, es que son cosas que dices, pues vaya, ¿no? ¿Qué cosas dices, muchachos, no? Fijaos que hemos planteado la posibilidad de que, como tenemos que estar, porque tenemos que estar en las elecciones, que estemos como partido, pero que no nos presentemos con las siglas. Que nos presentemos con agrupaciones de electores, donde Podemos de un lado, Mar lleve la iniciativa para construir una agrupación de electores donde, fijaos, nos libremos de algunas cosas. Nos libremos de construir un partido donde se nos cuele algún otro partido y diga, este funciona mejor que el mío, y pretenda quedarse. Una agrupación de electores donde exijamos nuestra metodología, que nadie se pueda presentar si no es elegido por primarias. Una agrupación de electores que exija que no haya pactos contra natura, cosa que no tenemos garantías si nos presentamos en todos los lugares como Podemos. Que establezca que los dineros que salgan de las elecciones no van a ir a los partidos internos que configuren una coalición electoral, porque no queremos una coalición electoral. Y fijaos, somos conscientes de que la propuesta que os hemos hecho es dura para mucha gente. Tiene elementos muy esperanzadores, porque hay gente que compartía nuestro miedo, que sabía que hay muchos sitios donde hay gente que dice que es de Podemos y no los sentimos de Podemos. Y que no tenemos la posibilidad de frenarlo. Al mismo tiempo somos muy jóvenes. Y a veces enfrentarnos demasiado pronto a algunas responsabilidades puede salirnos el tiro por la culata, pero sobre todo es la primera. Pero sabéis que hemos hecho con mucha honestidad, es decir, sois vosotros los que vais a tomar la decisión. Sois vosotros los que vais a tomar la decisión, no nosotros. Los medios han intentado, fijaos, han intentado decir, hay un documento de Chenica, un documento de Pablo Iglesias, por las narices. ¿Sabéis qué estamos haciendo? Transaccionando muchísimo. Hay muchos documentos, no hay esos dos, hay más. Muchísimos documentos, muchísimas enmiendas. Aquí hay mucha gente que seguro que ha estado haciendo enmiendas, proponiéndolas, votándose. Estamos en 2014, hay herramientas. Y cuidado, gente que os da miedo a la informática. Era el mismo argumento para no discutir una constitución porque no sabían leer los pueblos. Yo he visto en América Latina pueblos condenados por el neoliberalismo al analfabetismo discutir una constitución. Porque la gente puede ser analfabeta, pero no es tonta. Y tú que sabes leer, reúnes a 10 y les lees los artículos. Y la gente puede ser analfabeta, pero como no es tonta, dice, me gusta ese artículo, yo lo vería así, esto no me va. Hagamos lo mismo, gente. Discutamos los textos y que le dé miedo la informática, que le dé miedo meterse en estas nuevas herramientas, que se reúna con otra gente y ya veréis como poco a poco os vais a hacer con ellas. Al final no van a discutir 4. Esto no va a ocurrir. No va a ocurrir nunca más, y de nosotros depende lo que pasó en la Constitución Europea, que solventaron los artículos en reuniones secretas en restaurantes. El otro día tuve una discusión con Alfonso Guerra y se lo decía, deje de ponerse medallas, que usted pactó la Constitución
en reservados de restaurantes caros, y usted ofreció la enseñanza, que debiera haber sido libre y gratuita, pagada por los impuestos de todos, la cambió a cambio del voto a los 18 años y el divorcio. Fijaos lo que sería nuestro país si hubiéramos tenido una sanidad, una educación, desde el comienzo, como la educación de los países nórdicos. Pues esa gente que negoció las cosas en reservados hizo ese tipo de transacciones. Nosotros no, las transacciones están ahí, en la plaza pública de Podemos, a la vista de todos. Quieren enfrentarnos, quieren que recuperemos de alguna manera esa visión tradicional de las peleas entre los partidos. Y hemos dicho, nosotros no hemos hecho este viaje para repetir esos errores. Conocemos los errores o las insuficiencias del 15M, donde un exceso de deliberación al final no nos permitía decidir. Y conocemos perfectamente los errores de los partidos políticos, donde el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Lo sabemos perfectamente. Sabemos los riesgos de que los militantes tomen decisiones para elegir sus cargos, porque ¿sabéis qué ocurre? Que al final elegimos a los que se parecen a los militantes, no a los que se parecen a la gente. Y por eso hemos dicho, las decisiones de los cargos las va a votar todo el mundo, no el que tiene tiempo para reunirse en la asamblea o en el círculo. Sabemos que las asambleas a menudo las ganan los culos de hierro, los que tienen más tiempo, los que se queden ahí hasta el final. Queremos que en el año 2014 haya herramientas nuevas para hacer política y no le tenemos miedo porque desde el principio Podemos ha decidido confiando en la gente y vamos en la asamblea confiando en vosotras y vosotros. Vais a tomar la decisión y por eso vamos a salir no divididos como ellos quieren, sino profundamente reforzados. ¿Sabéis por qué esta ola de entusiasmo y de ilusión? Porque estamos confiando en nosotros mismos. Porque estamos dejando de delegar la política. Porque estamos sintiéndonos parte de lo que estamos haciendo. El error principal de la política ha sido delegar. Hay gente que dice unidad, unidad. Cuidado. Hay gente que dice unidad porque sigue delegando la política. Y dice unidad, unidad como una forma de decir juntaros todos para que yo no tenga problemas en mi cabeza de a quién voto. Esto juntos y así no me equivoco. Fijaos que hemos dicho que no queremos sopas de siglas, que no vamos a reunirnos ninguna cúpula de un partido con ninguna cúpula de otro partido para tomar decisiones de ningún tipo. Que para sanear esto hace falta mucho aire fresco. Que para transformar, como he dicho muchas veces, el plomo o los metales innobles en metales nobles, los alquimistas, para transmutar esos metales, tenían que transmutarse primero ellos mismos. Y para transmutarse, lo lograban a través del ayuno y de la oración. Así que le diría a muchos partidos políticos, de acuerdo, vamos a encontrarnos, pero por favor, un poquito de ayuno, un poquito de oración, ¿no? No puede ser que partidos políticos que hace 8 meses nos miraban como el mal, partidos que hace 8 años decían, esos de Podemos son de Obama. Partidos que nos miraban como perroflautas, yayoflautas. Ahora de repente digan, ah, no, están bien. Me han contado que ayer, en los desayunos del Ritz, Pedro Sánchez dijo, no, el que dijo hace unos meses a los empresarios que con Podemos nunca iba a pactar. Al parecer dijo ayer en el Ritz, a ver si tengo un rato y lo miro, dijo, no, con Podemos compartimos mucho de su diagnóstico, compartimos mucho de su diagnóstico. Vamos a darle 3 meses que este nos vota. Decía, fijaos, decía que esta ilusión que hemos despertado tiene que ver con que nos estamos creyendo a nosotros mismos. Estamos viendo que algo estamos moviendo y que no se puede comprar. Hemos dado una serie de pasos, una serie de movimientos que hemos descolocado a todo un sistema político. Y estamos hablando con un sentido común, que forma parte del sentido común de las mayorías. Yo cuando pienso en Podemos, cuando pienso en esta posibilidad de decir todo lo que pienso, en esta posibilidad de que la gente se emocione, en esta ilusión que vemos constantemente allá donde vamos,
en esta locura de que haya gente que puede ir por la calle con la camiseta de un partido político. Y la única camiseta que se ve por ahí es la de Podemos. Cuando pienso en todas estas cosas, pienso otra vez en que no hemos llegado aquí solos, de que tenemos muchas deudas con toda esa gente que anticipó nuestra rabia, con toda esa gente que nos permitió llegar hasta aquí. Y fijaos, me acuerdo de algo que contaba Salvador de Madariaga. En 1931, en las primeras elecciones, un cacique, un Puyol, un Fabra, estaba queriendo comprar el voto de unos jornaleros, dándole unos duros. Y un jornalero le tiró el dinero y le dijo: en mi hambre mando yo. Amigas, amigos, para mí eso es Podemos. En nuestra dignidad mandamos nosotros. Y esa es nuestra fuerza. Gracias y claro que se puede.